Hace un tiempo subí este video donde tocó el tema del retrofuturismo. Aquí este concepto es básicamente lo que sustenta la existencia de estos subgéneros literarios pertenecientes a la ciencia ficción especulativa. En esta ocasión quiero ahondar un poco más desde las dos líneas que lo conforman y claro, hablar un poco de videojuegos. El retrofuturismo como tendencia en la producción audiovisual se sustenta en dos líneas superpuestas, el futuro visto desde el pasado y el pasado visto desde el futuro. En el primer caso, siendo el más clásico, tenemos toda la producción que desde el pasado planteaba cosas del cómo debería ser el futuro. Mayoritariamente lo que representa esta línea está conformado por grabados, películas y la literatura misma. Los supersónicos de hecho son un muy buen ejemplo, porque a pesar de tener una familia evidentemente influenciada en el modelo de familia estadounidense de los 50-60, nos situaba en un futuro próximo, el año 2062, en donde el desarrollo tecnológico había alcanzado tal grado que existían naves espaciales, comunicadores por videollamada o niñeras robot. Y para el segundo caso tenemos muchos de los subgéneros punk que abordé. Aquí es donde los videojuegos adquieren relevancia, al ser uno de los medios sobre el que se desarrollan esos escenarios e historias retrofuturistas, dentro de las cuales tenemos videojuegos como Fallout y BioShock. Esto de mirar al pasado con ojos del futuro también podría denominarse futurismo retro, y consta básicamente en tomar esas características de un pasado y situarlas en un desarrollo tecnológico similar al presente. Esta línea no busca necesariamente coger elementos, por ejemplo, del periodo a principios de 1900 en Estados Unidos y llevarlos a una sociedad en 2600. Puede situarlos en los mismos años 1900 o en años posteriores o cercanos en donde esos elementos están situados históricamente, o simplemente puede ubicarlos en el presente. La temporalidad donde se ubique este futurismo retro no lo define en sí. El factor radica en realidad en el desarrollo tecnológico, incorporar cosas comunes para nosotros en contextos del pasado. BioShock definitivamente es un muy buen ejemplo, ya sea desde lo que se propone en Rapture o Columbia. Sin embargo, pensando un poco sobre ambas líneas, en especial la primera, ver el futuro desde el pasado, aquí la escala sobre la cual se considere ese pasado o ese futuro determina qué entra como retrofuturista o no. En el sentido que, por ejemplo, cuando Halo salió, aparecía por primera vez esa inteligencia artificial que es, junto con el jefe maestro, la cara más reconocible de la franquicia, Cortana. Para el 2001, el hecho de pensar que se podía tener acceso a una inteligencia artificial era algo simplemente loco. Pero vaya sorpresa, en la actualidad, o por lo menos desde el año pasado, la explosión de IAs de diferentes temáticas ha sido increíble. Solo falta que se logre centralizar todo en una y ahí tendremos un esbozo de lo que Cortana es. Y no, definitivamente no, tú no cuentas. Si bien aún no llegamos a ese nivel de tener una inteligencia artificial como la planteada por los videojuegos, sí tenemos un avance considerable respecto a lo que había en el 2001. Poder tener conversaciones con las inteligencias artificiales, así como se habla con Cortana, era algo que no se podía vislumbrar de manera tan clara, y solo faltaron unos años para que llegase. Se pensó en el futuro desde el pasado y no fue necesario irnos hasta 2500. Bajo este caso surgen un par de preguntas. ¿Cuál es el límite para decir qué es o ya no es retrofuturismo? Supongamos que escribimos una historia sobre la sociedad humana en Latinoamérica para el año 3250. ¿Es necesario llegar hasta el año 3250 para poder mirar la historia y decir que en efecto es retrofuturista? ¿Cuánto tiempo debe pasar para catalogarse como tal? Retomando el ejemplo de Cortana, si dentro de esa historia planteamos que existirán chips en el cerebro que permitirán consumir contenido de internet sin necesidad de aparatos externos, y este hecho logra materializarse en el 2080, entonces ¿ya no es retrofuturismo? ¿Desde dónde se debe ver ese futuro pensado desde el pasado para que sea considerado como tal? Yo creo que no es necesario llegar a ese año donde se pensaba el futuro.
Es al final un ejercicio de especulación y proyección. Si se diera el caso de que algunos de esos elementos pensados para el 3250 se desarrollaran mucho antes, eso solo nos hablaría de los avances tecnológicos que tal vez se subestiman. Definitivamente el tema de las inteligencias artificiales en la actualidad es también un muy buen ejemplo. No se necesitó tanto tiempo para poder hacer cosas que se pensaban propias de un futuro muy lejano. Un tema que es importante mencionar es lo apegado que debe estar esa especie de predicción o especulación a la realidad. Si yo digo que para el año 2500 sí existirán los anillos de Halo, no con el motivo que los sustentan los videojuegos, evidentemente, sino como infraestructuras que sustentan la vida humana extraterrestre, y llega ese año y no se han construido, entonces, ¿no es retrofuturismo? Pues sí, yo creo que sí lo sería, porque era la visión que tenía para el futuro, una era donde los viajes espaciales están superados y se puede vivir en infraestructuras de magnitudes gigantes. Otro cuestionamiento entonces sería, ¿qué tanta libertad imaginativa debe tener esa idea de futuro para que sea considerada retrofuturismo? Aquí yo creo que lo ideal sería que fuese muy apegada a la realidad con tal que exista una especie de probabilidad de que lo descrito se cumpla. Es muy probable que dentro de 467 años aún estemos en medio de la era de viajes espaciales y la idea de colonias humanas aún carezca de desarrollo. Sería más retrofuturista pensar en la era de viajes espaciales que en la existencia de Halos en sí, partiendo de lo que uno ve en el desarrollo y avance tecnológico en la actualidad. Sin embargo, aquí tenemos al señor Julio Verne, que bueno, el man se imaginó dentro de sus novelas de aventura y ciencia viajes a lugares que seguramente para esos años eran impensables y que faltó solo menos de un siglo para poder llegar a algunos de ellos. Ahí se subestimó el avance tecnológico, cosa que se puede ver mucho también en las visuales pensadas para el año 2000 desde la visión de las gentes del siglo XIX. Para finalizar entonces nos queda la segunda línea, crear pasados con el ojo del futuro. Para este caso es muy interesante ponernos a pensar sobre que probablemente en algunos años se tomarán las características de nuestra época y se les incorporarán elementos de ese futuro. Seremos futuros retro y tendremos videojuegos, películas y series situados en el 2023, con máquinas voladoras y cosas loquísimas. Una época tal vez en donde la pandemia nunca cesó y tuvimos que aprender a vivir así y desarrollarnos tecnológicamente, acudiendo a encapsular las ciudades en cúpulas como ya lo hemos visto en otras historias, o incluso pensando en ciudades subterráneas, con mucho más control para la comunicación entre ellas. Y ante todo, un desarrollo increíble de los robots que ahora ocupan los cargos humanos de alta exposición. Definitivamente sería hasta cierto punto genial. Claro, toda la ciencia ficción es bonita y atractiva hasta que nuestra realidad rechina con ella a tal punto de parecer una misma cosa. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Si tienes alguna idea o comentario, déjalo en la cajita de abajo. Si te gustó el contenido, dale al like y suscríbete. Hasta la próxima entrega. Bye.